Let's see. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Igual es la realidad, ¿no? La cruda realidad. Se ve extraño. Antes estaba ahí, ¿no? No. Se puede decir, creo que es un. A lo mejor con el temblor. Pues sí, sí. Con el temblor ahí hubo una. Sí. Algo ocurrió. No nos olvidemos que estamos sobre las fallas, ¿no? Estamos sobre las fallas. Todo es posible. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva unidad. No le he entregado el material nuevo, ¿cierto? Les traje un regalo. Tenemos nuevo material, que es el material número 2. Y este material nos va a acompañar de aquí hasta que terminemos con historia de sí. Ya. Así que el material 1 lo podemos dejar en la casa y lo volvemos a ocupar. Va a ser a finales de. Me faltó material, pero al final de la clase lo voy a buscar. Me faltaron. Al final de la clase lo voy a buscar lo que me falta. Este material nos va a acompañar hasta agosto cuando terminemos el siglo XX. ¿Ya? Así que hay que traerlo. ¿Ya? A ver, vamos a dar inicio al siglo XX. Y es un siglo bien especial. Nosotros con la materia vamos a comenzar a partir de 1920 y vamos a llegar hasta el 2010. ¿Ya? Esas son las fechas que vamos a abordar. Y vamos a empezar revisando los últimos 5 años del periodo parlamentario. Entonces, acá está la República parlamentaria. ¿Se acuerdan en qué año empezó la República Parlamentaria? 1891. Muy bien, 1891, después de la guerra civil que terminó con Balmaceda, y esto dura hasta 1925. Entonces, 1925 es el año que termina la República Parlamentaria, y en ese año se produce un acontecimiento que marca el fin de ese periodo y el comienzo de uno nuevo. ¿Qué habrá pasado en el 25? Nueva constitución. Entonces tenemos la constitución de 1925. ¿Ya? Eso marca el inicio de este nuevo periodo. Y bueno, de aquí al 2010 pasan estas cosas. Se inicia en el 25, con esta nueva constitución, un periodo que se va a conocer como, no sé si alguien sabe cómo se llama este periodo que empieza después de la República Parlamentaria. Radical. Está dentro. Es como un subgrupo, un subperiodo, los radicales. Y también pasa en ese periodo. No es el PDP. ¿Ah? No es el PDP. Tampoco es el PDP. Es un periodo político que se llama, los nombres son muy originales, hemos visto República Conservadora, República Liberal, República Parlamentaria. Tampoco. Ahora viene la República Presidencial. Viene la República Presidencial. ¿Ya? ¿Cuándo empezó? En el 25. ¿Hasta cuándo dura la República Presidencial? 73. Hasta el 73. 1973. Entonces, en ese periodo, por ejemplo, está lo que ustedes me comentaron, los radicales, los tres tercios, ¿ya?
la democracia cristiana. Ahí está en ese periodo de la República Presidencial. De hecho, como dato, en esos años estuvo en vigencia esa constitución. ¿Ya? Ese fue el periodo de vida de la constitución del 25. ¿Ya? Dura hasta el 73. Entonces, en el 73 tenemos otro acontecimiento. ¿Ya? Entonces, si acá tenemos la promulgación de la constitución del 25, acá tenemos otro acontecimiento. No es que, que sabrán qué pasó acá. ¿Cómo le llamamos ese acontecimiento? El golpe. Golpe de Estado. ¿Ya? Del 11 de septiembre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el fin de un ciclo de la República Presidencial y tenemos un periodo que va a durar 17 años. ¿Ya? Y dura hasta el año 1990. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese periodo que sigue la República? ¿Cómo se llama? La vuelta a la democracia, esa es de como el 88. Del 90. Entonces, ¿qué está entre la República Presidencial? La dictadura. ¿Ya? Tenemos entonces acá la dictadura militar. Y dura hasta 1990. ¿Ya? ¿Qué pasó en el 90? ¿Por qué se acaba ahí la dictadura? Plebiscito. El plebiscito fue el 88. Cambio mando. Cambio de mando. ¿Ya? Entonces Pinochet se va. Se va Pinochet y asume Patricio Elwin. ¿Ya? Y acá tenemos del 90 en adelante el retorno a la democracia. ¿Ya? El último periodo por 90 nos cuesta colocarle nombre porque los historiadores tienen un problema. Cuesta hacer historia en un tiempo presente, ya donde están todavía las personas vivas. Ya cuesta hacer historia en tiempo presente. Entonces algunos le llaman el retorno a la democracia, otros le llaman adelante, otros le llaman la República Democrática, otros le llaman la transición. Tiene varios nombres, así como cuando vimos que a la República Conservadora le llaman República Autoritaria, o a los ensayos constitucionales le llaman la anarquía. ¿Ya? Ojo que los periodos pueden tener más de un nombre. Entonces, ese es un panorama general de lo que sería el periodo que vamos a ver. Pero quiero hacer una línea de tiempo paralela. ¿Ya? Paralela a esta. ¿Y paralela en qué sentido? En los años, la voy a hacer acá abajito. ¿Ya? Esta línea yo la voy a empezar en el año 1918. ¿Ya? Y voy a llegar hasta también el 2010. Pregunta. ¿Alguien sabe lo que pasó en el mundo en el año 18? ¿Algún acontecimiento? Se termina la Primera Guerra Mundial. Se termina la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial. Ya a esa guerra también la llaman la Gran Guerra. Voy a colocar acá un hito que va a ser el año 1900, por acá lo voy a hacer, 1939. ¿Qué pasó en el año 39? Inicio de la Segunda, ¿y hasta cuánto dura la Segunda Guerra? 45. Hasta el 45. ¿Ya? Entonces, de 1939 al 45, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Consulta, ¿alguien sabe cómo se le llama el periodo que va entre la primera y la segunda? Entre guerras. Entre guerras.
Muy original el nombre, ¿no? Muy original. Entre guerras, ¿ya? Y por ejemplo, durante el periodo entre guerras, se produjo en 1929 la Gran Depresión. Aparecen los totalitarismos también en el periodo de guerra, ¿no? Cuando se habla del estalinismo, del fascismo, del nazismo, ¿cuándo se dio eso? Fíjate, ¿ya? Entonces, como hito también podemos agregar que en el periodo de guerra las democracias se van debilitando, surgen estas ideas totalitarias, se produce la Gran Depresión, eso le da oxígeno a Hitler para llegar al poder. Y después de la Segunda Guerra empieza una etapa que va a durar hasta 1991. ¿Cómo se le llama esa etapa larga? La Guerra Fría. Y durante la Guerra Fría pasan estas cosas, ¿no? Está la división de Alemania, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba, ¿ya? O sea, podemos ir tocando hartos acontecimientos que ocurrieron en esos años. Y pregunta, por ejemplo, el golpe, ¿ya? Del 73, ¿estará conectado con el contexto internacional? Sí. Hola. Sí, claramente. Entonces, cuando nosotros estemos revisando historia de Chile, tenemos que hacer esa conexión con el exterior. O sea, por ejemplo, claramente vamos a tener que estudiar el golpe de Estado. Claro, una cosa son los factores internos, pero también hay que mirar lo que pasaba por aquí. O sea, ese proceso de polarización que vivió América Latina en esos años. O, por ejemplo, la Gran Depresión. La Gran Depresión solamente afectó a Estados Unidos. También afectó a nuestro país y van a haber consecuencias graves en la economía chilena. Por ejemplo, cuando surgen estos movimientos fascistas en el mundo, o los efectos de la revolución rusa en el mundo, también se van a ver reflejados en nuestro país. En algún momento nosotros vamos a hablar de la ley maldita, o de estos cambios estructurales que se promueven en los años 60, o la misma dictadura de Pinochet. Hay un contexto internacional que podría ayudarnos a entender ese proceso, e incluso cuando se va Pinochet. Ya la Guerra Fría va hacia abajo, y a Estados Unidos no le interesa tener dictadores que en algún momento sí le interesa tener, ¿ya? Para evitar la propagación del comunismo bajo la lógica norteamericana. Así que siempre vamos a estar haciendo ese coqueteo a medida que vayamos avanzando con lo que pasaba a nivel internacional cuando sea pertinente, ¿ya? Así que les dejo estas dos líneas de tiempo para que vayamos haciendo este ejercicio en un siglo que por lo menos a nivel así, siglo XX de Chile. De hecho, no sé si alguna vez les conté, yo tenía un sueño en la universidad, ser ayudante del siglo XX, ¿no? Y nunca lo pude ser. Pero ahora puede enseñar. Claro, no lo puedo enseñar. Fui del siglo XIX, fui de colonia, mejor, de quería llegar. Como dijo, no, voy a contar un chiste, como dijo el búho, no sé. Oh, malo. No hay chiste. Ya, quedó pasado talla. Vamos a avanzar y lo primero que vamos a revisar son los aprendizajes esperados. La primera parte que vamos a revisar, la clase de hoy, la siguiente y la subsiguiente probablemente, es la historia de Chile entre el 20 y el 38. ¿Ya? Pasaron hartas cosas en esos años. Entonces, ¿qué esperamos? Comprender los antecedentes políticos y económicos y sociales que llevaron a la crisis del parlamentarismo y el advenimiento del presidencialismo como sistema. Advenimiento se refiere a aparición. Vuelve como cual fénix de las cenizas, ¿ya? El sistema presidencial. Segundo punto, conocer y reflexionar acerca de las dificultades que se tienen en la República para los efectos de poner en real vigencia los contenidos de la Constitución del 25 y las crisis que afectan al país entre el 25 y el 32. Resulta que no fue tan fácil aplicar
la Constitución del 25, que empezara a funcionar. Hubo un periodo de inestabilidad que recién comienza a terminar en 1932. De hecho, como dato, ningún gobernante en Chile entre esos años pudo terminar su mandato presidencial. ¿Qué más tenemos? El punto 3. Evaluar la segunda presidencia de Arturo Alessandri en el contexto de las influencias ideológicas externas y los intentos por aplicar las disposiciones de la Constitución de 1925. Así como ustedes, yo creo que saben, ¿cuántas veces fue presidenta Bachelet? Dos. O Piñera, dos también. En el siglo XX también pasó. Tenemos el caso de Alessandri, que fue presidente en dos periodos distintos, Arturo Alessandri, y el otro caso fue Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Así que ojo con ese tema, porque el primer y el segundo gobierno no son iguales, son gobiernos distintos que los vamos a revisar, tanto en Alessandri como en Ibáñez. Comprender que el siglo XX, la historia de Chile se caracteriza por la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social. Acá se levantan temas nuevos que no aparecían en el XIX. Me pregunta, ¿los gobiernos del siglo XIX están preocupados por el desempleo? No. ¿Por las jubilaciones? ¿Por la ayuda médica? No. Esos temas aparecen con fuerza en el siglo XX y especialmente en la década que vamos a comenzar a revisar. ¿Ya? Entonces se habla de un Estado que comienza a desarrollar labores sociales y también comienza a tener un mayor protagonismo en lo económico. Por ejemplo, si yo les digo Corfo, pues bueno, la Corfo es del 20, no del siglo XIX. Y tenía una función la Corfo que era ir creando empresas que el dueño fuera el Estado. Y por último, comprender que en la primera mitad del siglo XX la sociedad experimenta una profunda crisis social que desemboca en el retorno al presidencialismo y en el creciente protagonismo del Estado en el desarrollo económico y social. Tenemos la irrupción con fuerza de nuevos actores sociales, aparece la clase media, ya teníamos un proletariado consolidado desde el 1900, y también aparece un actor que había pasado piola hasta ese momento, que son los militares. ¿Ya? Así que van a ser actores importantes para el periodo que vamos a ver. Y de hecho, si se dan cuenta, también hay una foto ahí, hay una imagen. Esa imagen es bien icónica, porque esa foto se tomó cuando se estaba promulgando la Constitución del 25. Entonces tenemos acá a Arturo Alessandri en esa promulgación y al ladito de él un actor bien relevante en ese periodo que fue Carlos Ibáñez del Campo. De hecho, hoy vamos a tratar de entender cómo surgió precisamente esa nueva constitución a partir de Alessandri, pero también de los militares que se meten en política. Y lo primero que vamos a ver tiene que ver con este último gobierno parlamentario, que fue el de Arturo Alessandri. A ver, ¿cuándo llega Alessandri al poder? En 1920, ¿ya? Como dato, es el último presidente de la República Parlamentaria, ¿ya? Y cuando él hizo campaña, creo que lo había comentado la última vez en clase, cuando él hizo una campaña bien especial, bien original para la época, se acerca a las masas para conseguir el voto, se acerca a la clase media, a las clases más populares, da discursos en la calle, tiene una canción, o sea, hace las campañas como son hoy en día, ya con harta chaya. Y gana la elección. Gana la elección, una elección bien polarizada. No fue una elección cualquiera, no fue una elección muy tranquila. Al final la gana Alessandri. Y Alessandri, como buen político, hizo estas promesas, ¿no? Cuando usted, ¿cómo ven ustedes los políticos en campo? Prometen nada. Prometen nada. Prometen hasta lo que no pueden cumplir, ¿cómo siguen? ¿Cierto?
con tal de ganar un botín. Alessandri no fue la excepción, hizo muchas promesas, dijo yo voy a hacer mi gobierno, eh, voy a hacer reformas laborales, leyes sociales, vamos a mejorar la economía, y toda la gente feliz. Llega al gobierno, 1921 nada, 22 tampoco, 23 tampoco, vamos en el 24 y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque él es un presidente de la República Parlamentaria. Y no se olviden que durante la República Parlamentaria el poder está en el Congreso, no en el presidente, entonces no puede haber ningún cambio. Las leyes que él manda al Congreso duermen, la oligarquía que está en el Congreso es la que manda. No manda la moneda. Y la paciencia de muchos ya llega a un límite. O sea, consideran que el sistema es muy ineficaz. No está solucionando los problemas más profundos de la sociedad. Y dentro de esos grupos que están molestos son los militares. O sea, los militares acá fueron un actor clave para destrabar este estancamiento político que estaba viviendo el país, y de hecho estas señales se estaban viendo desde el 1900. De hecho, por ejemplo, durante el gobierno de Alessandri tampoco se salvó de las rotativas ministeriales. Tuvo 16 rotativas ministeriales, o sea, no fue una excepción en comparación con los presidentes de la República Parlamentaria. ¿Sí? Una crisis económica, pero ¿cuánto tiempo estuvieron sin pagas antes de que ocurriera el río Sable? Esto también lo vamos a leer. Ese es un tema que vamos a agregar, porque dentro de los militares también había una situación económica precaria. ¿Ya? Los sueldos no se reajustaban por la inflación, los de los militares y el resto de los funcionarios públicos, y para septiembre del 24 le debían 6 meses de sueldo. O sea, cualquiera de nosotros con 6 meses de sueldo impago estaría enojado. ¿No? Creo yo. Nadie andaría con cara de cumpleaños. Entonces la situación era bien compleja en el año 24. Y queda menos de un año y medio de gobierno y no ha pasado nada. ¿Ya? ¿Cuándo la situación cambia? Cuando los militares van a protestar. Y ahí tenemos una protesta que creo yo que de nombre más de algunos la conocerán, ¿no? El ruido de sables. ¿Ya? Ese fue el nombre, como el nombre titular del diario, ¿no? Ruido de sables. ¿Qué pasó? Jóvenes oficiales del ejército van al Congreso Nacional, que en esos años estaba en Santiago. ¿Ya? No son bien de Z, y ahora el Congreso de Valparaíso, eso fue del 90 en adelante. Del 73 para atrás, el Congreso estaba acá en la capital. Van a la tribuna del Congreso, y el Congreso en ese momento estaba debatiendo una ley, que era la ley de la dieta parlamentaria. Hasta las fechas que estamos viendo, los congresistas trabajaban gratis, ¿ya? Ad honorem. Así que se estaba debatiendo una ley para que tuvieran sueldo. No es mala idea que ganen un sueldo los parlamentarios porque es un trabajo. ¿Ya? El tema debatible podría ser el monto del sueldo, ¿ya? O en este caso llegó en un muy mal momento porque le debían salario a los empleados públicos y a los militares. Entonces, fíjense en ese contexto del momento, ¿no? Me deben mi sueldo y ellos están poniendo un sueldo. ¿Cómo es la cuestión? Y ahí es cuando ellos protestan. Y el Congreso quedó bien asustado. Porque una cosa es que protesten estudiantes, obreros, ¿ya? Pero otra cosa es que protesten los militares. Y la gran diferencia es que los militares tienen armas. Así que el ruido que hacen claramente es distinto. Y a cuadras del Congreso Nacional se entera la moneda de lo que estaba pasando. ¿Quién estaba en la moneda? Arturo Alessandri. Y Alessandri siempre fue un zorro astuto. Así que llama a los militares que protestaron a la moneda y les pregunta qué es lo que quieren. Y los militares le pasan a Alessandri un petitorio con demandas. Y esas demandas no solamente los beneficiaban a ellos, sino también beneficiaban
a la gente en general, a los trabajadores. Entonces, no solamente hay un apoyo de los mismos militares sobre lo que están haciendo este grupo de generales jóvenes, sino también de la población, ¿no? La población siente que las demandas que están levantando los militares en ese momento son demandas legítimas, demandas que por años, han estado estancadas en el Congreso. Ahora, ¿por qué estos militares están tan cercanos a la ciudadanía? Porque buena parte de esta nueva generación de militares no viene de la oligarquía, viene de la clase media. La clase media ve a las Fuerzas Armadas como un lugar para poder trabajar por mucho tiempo. Si lo ven como algo atractivo, no le deben nada a la oligarquía, por ende no van a proteger sus intereses. Así que reciben un apoyo ciudadano importante. ¿Qué hace Alessandri con el pedido? Le dice, ya chiquillos, que se tranquilo, yo voy a llevar esto al Congreso de parte de ustedes. Y lo lleva al Congreso, se forman proyectos de ley y en tiempo récord son aprobados. Fíjense bien, el ruido sable fue el 3 de septiembre y entre el 8 y el 9 se aprueban estos petitorios. O sea, le fue súper bien a los militares. Lo que no pudo hacer Alessandri en 4 años y medio, lo hicieron los militares en una semana. ¿Ya? Exitazo, golazo. Pero ¿qué ocurre? Los militares no se devuelven a los cuarteles. Los congresistas siguen temerosos. Y ahora también sienten miedo a Alessandri. Porque Alessandri piensa y dice, chuta, si los militares fueron capaces de hacer esta presión por el Congreso, lo pueden hacer también conmigo. Yo me podría convertir en una especie de títere de los militares. Y yo eso no lo quiero. Entonces voy a renunciar. Esa es la decisión que toma Alessandri. Voy a renunciar. Pero el Congreso le rechaza la renuncia. Entre medio, porque esto pasó como en 3 días, entre medio, Alessandri está nombrando militares en su gabinete de ministros, ¿ya? Mientras todo está pasando. Y al final se llega a un acuerdo medio extraño. ¿Cuál es el acuerdo medio extraño? Que le proponen a Alessandri que se ausente del país por 6 meses. Eso le proponen a él. Tómese una especie de licencia. Deje el cargo por 6 meses. ¿Quién se va a quedar a cargo? Adivinen. Los militares. ¿Ya? Van a quedar los militares con moneda. ¿Algún militante en específico? ¿O los militares? Los militares. Igual hay uno que va a tener que ser la cara visible. Y lo vamos a ver a continuación. Y, bueno, antes de que vayamos a eso, estas son las leyes que se aprobaron en tiempo récord. Esto lo vimos en una clase anterior, estas mismas leyes, cuando vimos una línea de tiempo y en esa línea de tiempo aparecían leyes sociales, laborales, ¿ya? Estaba en esa línea de tiempo la ley de la silla, la ley de las salas cunas, ¿ya? La de descanso dominical. ¿Se acuerdan de esa clase? Vimos este mismo cuadrito, ¿ya? O sea, salió repetido acá. Entonces, se llega a este acuerdo de ausentarse por 6 meses y se quedan los militares en el gobierno y se forma una junta militar, ¿ya? La ironía de la vida, esto pasó un 11 de septiembre. Una persona dedicada a la... ¿Cómo se llama esto que ven el tarot? Claro, se parece a la palabra astronomía, ¿no? Astrología. Una persona que explica la astrología podría hacer un análisis de las fechas, ¿no? El 11 de septiembre, vean, Puerto Rico. Chema de Santiago, Michimalongo, ya, este golpe blando, podríamos decir, del 24, y para qué decir del 73, que eso es digno de una película de Hollywood. Entonces, Alessandri abandona el poder el 11 de septiembre del 24, y la primera decisión que toman los militares, adivinen cuál va a ser.
¿Qué creen ustedes que la primera medida que van a tomar? No. El Congreso es pedir Cerrar el Congreso. No, Alessandri lo mandaron a Italia. Viola, ¿no? ¿Quién quiere ir a Italia? de vuelta a casita. Todos, yo creo que todos. Nos gustaría conocer o alguno haya ido ahí, pero es un destino atractivo. Es como un golpe de Estado. Es como un golpe de Estado, pero violenta. ¿Ya? Chile ha tenido varios golpes de Estado en su historia. En general era como un juego. Quien se toma la moneda se toma el poder. ¿Ya? Desde el punto de vista simbólico, o sea, pensemos en el mismo 73. Quien se toma la moneda gobierna. ¿Ya? Y tenemos acá este golpe blando. Alessandri se va del poder con estas vacaciones de 6 meses o licencia de 6 meses y se forma una junta liderada por Altamirano. ¿Ya? Ahí está, de hecho, su nombre, Miguel Altamirano. Él queda como este presidente de la junta. En ese momento, la gente apoya a estos militares. ¿Ya? Hay un apoyo importante, sienten que se necesitaba que ocurriera algún tipo de injerencia para destrabar el estancamiento político del sistema parlamentario. Se siente que las demandas de la ciudadanía son demandas que podrían ser escuchadas por estos militares. ¿Ya? Gozan de cierta popularidad. Pero una vez que se sentó Altamirano en el cargo de presidente de la Junta, no pasa nada. Se empieza a acercar a los sectores de la oligarquía para que usaran los cambios. Se corrompe, podríamos decir. E incluso comienza a tener conversaciones con la oligarquía para que no vuelvan a esa. O sea, podríamos señalar que Altamirano está traicionando lo que hicieron los otros militares en el Buenos Aires. No está haciendo los cambios. Así que, ¿qué ocurre? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese momento cuando sienten otros militares que este militar no está cumpliendo con lo que se esperaba? Un golpe a los mismos militares. Un golpe a los mismos militares. ¿Ya? Fíjense bien, hay un golpe al golpe. ¿Ya? ¿Quién hace ese otro golpe? Los mismos militares. De acá tenemos un personaje que va a terminar con eso en el siglo XX. Va a tener sus momentos de, como dirían por ahí, de chispezas. Carlos Ibáñez del Campo. Detrás de ese segundo golpe, que ocurre el 23 de enero de 1925, está Ibáñez. Sacan a Altamirano, asume una nueva junta que dura muy poquito, no vale la pena estudiarla, dura 2 meses con suerte, 1 mes y medio. ¿Y qué es lo que ellos van a hacer? Traer de vuelta a Alessandri. Esa va a ser la principal misión de esta nueva junta militar, traer de vuelta a Alessandri. Acuérdense que está en Italia, así que no era tan fácil llegar a Chile, no están los aviones de ahora, Pues, así que se va a demorar un poquito y va a llegar en marzo. Cuando llega Alessandri nuevamente a la presidencia, se le hace más fácil gobernar, porque ya no está el Congreso. Entonces ahora va a gobernar por decreto. Él propone una ley y los ministros que tiene la aprueban, punto. Es como si el presidente Boric propusiera leyes y sus ministros la votan, ¿no? Ya, fácil gobernar así, ¿no? Así cualquiera gobierna bien. Entonces va a gobernar en ese año 25 por decreto. Pero también es consciente de que el país está pasando por una crisis política. Así que hay que salir de esa crisis. En general, las crisis políticas duran tiempo, no se dan de un año para otro. Por ejemplo, yo podría decir, yo siento eso, Chile viene una crisis política ahora, pero no viene de ahora. Viene como, a mi juicio, viene más o menos del 2006. ¿Ya? ¿Cuánto irá a durar? Vaya a saber. Acá también hay una crisis política, venía de comienzos del siglo XX.
¿cuál es la tesis de Alessandri? Para salir de la crisis. No sé si ustedes han escuchado este comentario que voy a hacer ahora. Para salir de la crisis, hagamos una nueva constitución. O sea, hagamos una nueva constitución. Discutible. Discutible si sí o no sí. Como ha dicho, pero yo lo he hecho. A veces funciona, a veces no. ¿Ya? Es como un paracetamol. Depende del caso. ¿Ya? Si sirve o no sirve. Discutible. Pero bueno, esa es su idea, hacer una nueva constitución. Entonces dice, vamos a hacer una asamblea constituyente. No sé si les suena eso. Vamos a hacer una asamblea constituyente, vamos a elegir a gente, por votación. Vamos a elegirlos. Imagínense ustedes. Yo creo que ustedes podrían hacer una buena constitución. No, creo yo. Sí. Les tengo muchas cosas. Y cuando esté lista, el pueblo va a votar. Se aprueba o rechaza el nuevo texto. ¿Ya? Igual que lo que ha pasado en el último tiempo. Eso sí, Alessandri después nos habla de la asamblea constituyente. La caja de cambio la mueve el auto hacia acá. Dice, no, mejor vamos a crear una comisión más pequeña, porque esto hay que sacarlo rápido. Y ahí esto de elegir gente, no vamos a demorar mucho. Así que yo mismo voy a elegir un grupo de personas que se van a encargar de redactar este nuevo texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se crea una comisión para redactar una nueva constitución, elegida por Alessandri. Gente de su confianza, no se olviden que Alessandri era abogado. Yo creo que Alessandri ya tenía la cosa media preparada desde Italia. ¿Ya? En Italia no solamente estuvo visitando lugares turísticos, sino también estuvo pensando en cómo hacer una constitución. Así que yo podría decir sin ningún problema que esta es una constitución alessandrista. Está inspirada por él. Es su favorita. A pesar de que trabajan más o menos 100 personas en este texto, nombra para participar en este texto a radicales, demócratas, conservadores, liberales, pero siempre hay gente de confianza. Y además cuenta con la luz verde de los militares. ¿Ya? Porque acuérdense que los militares andan dando vuelos. Y el militar más fuerte en ese momento era Ibáñez. Así que Ibáñez también le dice, vete con esta nueva constitución. Por eso después aparecen juntos en las fotitos. O sea, que aparecieran al lado ni siquiera por azar. Y cuando el texto estaba listo, se plebiscita el 30 de agosto de ese año. Así como ustedes mismos y yo vamos a votar a finales de año, ¿no? Se supone que va a haber un texto de esa altura y vamos a ver qué sale de ahí. O sea, tiene que haber algo. Hay un cronograma. Ahora, lo irónico fue que ganaron los que no querían escribirlo. Vamos a ver qué pasa ahí. Capaz que haya que. Siempre puede haber. Siempre puede pasar. A ver, dice, perdón, no estoy. Como dicen por ahí, Chile es un meme. Así Se que nos puede pasar muchas cosas. Fíjense en este gran detalle. En esta época, a diferencia de ahora, que había voto secreto, los votos tenían colores. Si usted quiere aprobar, tiene que elegir el papelito rojo del local de votación. Si usted quiere rechazar, tiene que elegir el papelito azul. Y si usted quiere votar en blanco, hay un papelito blanco en la mesa. O sea, secreto no blancos. Es más, yo creo que este plebiscito se hizo para que ganara la prueba. Porque la autoridad de gobierno estaban ahí atenta de hacer todas las intervenciones posibles para que ganara la prueba. Y gana. Saca un casi un 95%, eso significa que va a la nueva constitución. Pregunta, ¿cuál constitución va a reemplazar la del 35? La del 33. 1833 va a reemplazar a la de los peruanos. ¿Cierto? O sea, fíjense bien, esta constitución, la que más duró en la historia de Chile. hasta ahora, claro, hasta ahora, la constitución que más ha durado en nuestra historia ha sido la de 1833.
Porque la que tenemos ahora nació en el 80. Casi 100 años. La del 80 tiene ¿cuánto? Va a cumplir 43 años, el 11 de septiembre. Parece algo irónico como que esto hace como entregar un papelito y justamente en una propuesta parece el tribunal calificador de elecciones. Sí, como si me parece un poco un dilema. O sea, va a haber un tribunal, pero eso no significa que no haya corrupción. ¿Cómo le sea? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que la del 33 se parece mucho a la del 80. Y la del 80 se parece a la del 25. O sea, No son hay elementos que, hay elementos tanto de origen como de forma, como diría un constitucionalista, que se parecen. ¿Ya? ¿Origen en qué sentido? Las constituciones más largas de nuestra historia, ¿qué tienen en común? de derecho. Ya, pero sí, podríamos decir que sí, que no a la vez. Porque, claro, en 1873 no había una derecha como se entiende en el siglo XX. No, pero son conceptos. Ya, sí, podríamos decir que sí, que son sectores más conservadores. ¿Ya? Pero también estas tres constituciones, la del 25, bueno, la del 33, la del 25 y la del 80, han nacido en momentos de crisis institucionales. La del 33 nació después de que una guerra civil, ¿no? La del 25, con esta teleserie que estamos viendo hoy. Y la del 80, ¿la qué decir? O sea, aquel grupo que se toma el poder ha hecho su cargo. Y ahí queda. ¿Ya? Hay personajes históricos. Hay personajes. Acá está Alessandri, la del 80 está Guzmán, la del 33 está Mariano Eraña. Portales, claro, el pensamiento portalero se vio reflejado en ese texto, aunque él no la redactó y duró casi 100 años. ¿Ya? Hay personajes que están detrás, podríamos decir, desde el punto de vista de la redacción del texto. Elementos que han estado en todas las constituciones de Chile, que son constituciones que hablan de república, separación de poderes, ¿ya? Eso se puede ver en los... Y algo que se puede ver también en esos tres textos es el sistema presidencialista. El presidencialismo significa que el presidente tiene más poder, el poder ejecutivo, tiene más poder que el legislativo. Cuando nacieron estas tres constituciones, el ejecutivo tenía mucho poder. Lo que pasa es que en la de 1833, a medida que pasaron esos casi 100 años, el ejecutivo perdió poder y ganó más poder en el Congreso. ¿Ya? Pero si hablamos de orígenes, las tres constituciones son presidencialistas. Otro tema, la protección social. Esto no lo tenía la Constitución del 30. A ver, en Chile tenemos personas hasta el día de hoy, familias, personas, que no les da el dinero, no les alcanza para costearse salud, para acceder a educación, para acceder a vivienda, ¿ya? Para acceder a la seguridad social. ¿Ya? Por otra parte, hay personas que sí tienen el poder económico para poder costearse esas necesidades básicas. ¿Qué dice la Constitución del 25? El Estado va a ayudar a estas personas a acceder a salud, a acceder a una mejor educación, tener protección laboral, tener acceso a ropa, a comida. ¿Ya? El Estado va a ayudar en eso. Eso podríamos hablar como el Estado de bienestar. ¿Ya? Esos elementos iniciales están en el texto. Entonces, la misión del Estado va a ser distinta en comparación a antes del 25. Va a tener un rol más activo, porque la Constitución lo obliga, en materia social. Y también en materia económica. La Constitución del 25 le da herramientas a los gobiernos para desarrollar actividades o iniciativas económicas mucho más protagónicas que antes de esta Constitución. Por ejemplo, el Estado chileno, a partir del 25, va a tener herramientas para crear empresas estatales. ¿Ya? Como lo dije hace un ratito atrás con la Corfo, ¿no? Como en el Estado iban a nacer empresas estatales. O va a tener el poder para expropiar, el poder para
intervenir en el mercado, por ejemplo, regulando precios, ¿ya? Son herramientas que las da la Constitución y que no estaban en la del 33. Así que ahí tenemos una novedad. Otro cambio, la cantidad de años del presidente. ¿Qué decía la Constitución del 33? Los gobiernos van a durar 5. Y en un principio pueden reelegirse, entonces puede ser 5 más 5 y ahí tenemos los de 6. ¿Ya? Después se elimina la reelección y quedan solamente 5 años hasta 1925. ¿Qué dice la nueva Constitución? 6 años. ¿Ya? 6 años van a durar los presidentes, no se pueden reelegir al tiro, pero sí en el futuro pueden salir de nuevo. Como pasó, por ejemplo, con Carlos Baños del Campo. Pueden salir después. Ahí se parece a la Constitución de ahora. Ustedes han vivido viendo a Bachelet y a Piñera. No han visto muchas alternativas, ¿no? Lo encuentro terrible. 16 años con dos personajes. ¿Y eso qué nos demuestra? La falta de renovación política. O sea, ¿por qué se repiten las mismas palabras? Porque no ha habido renovación. Recién ahora, claro, tenemos otra persona que viene de otra coalición, ¿ya? Pero después de 16 años. Así que ahí tenemos una novedad, gobiernos de 6 años. Igual nos vamos a encontrar con gobiernos que van a durar menos, ¿ya? Por ejemplo, bueno, Allende duró 3. Pedro Aguirre Cerda duró 3 también porque se murió. ¿Ya? Juan Antonio Ríos también muere. Otros que renuncian. Ibáñez, por ejemplo, en su primer gobierno va a renunciar. Así que algunos, por algunas razones que vamos a identificar más adelante, vamos a darnos cuenta que no van a gobernar 6 años, pero la Constitución decía que eran 6. ¿Ya? Nace un tribunal que se va a encargar de las elecciones, el TRICEL. ¿Qué ve el Tribunal Electoral? Denuncias en el caso de que haya algún tipo de fraude electoral. Ya no había un tribunal especial para ver estos temas. La Constitución lo crea. Y el último punto súper importante, se separa la Iglesia del Estado. O sea, se acaba el patronato. Hasta ahí llegó el patronato. ¿Y qué pasa a ser Chile? Un Estado laico. Pasa a ser un Estado laico. Y eso significa que cualquier persona en Chile puede practicar la religión que desee, como pasa hasta el día de hoy, ¿ya? Mientras no se ponga la moral de la buena costumbre, pero en el país hay libertad de culto, ¿ya? De hecho, como dato, en el año 25, el 97, 98% de los chilenos eran católicos. Ahora son menos, a nivel de porcentaje. Y es porque se le ha dado ese espacio a otras religiones para que puedan crecer en el país. Por ejemplo, ¿qué religión creció harto en el 20 y hasta el día de hoy en Chile? ¿Ya? Los evangélicos, claro, los cristianos evangélicos. No había mormones en Chile en el 25, ¿ya? Vean después. Los testigos de Jehová, ¿ya? ¿Cuándo empiezan a crecer esas religiones? Bueno, después del 25 porque era legal, ¿ya? Antes era ilegal, ¿ya? O la gente que no tiene religión, ¿cierto? Gente que es agnóstica, que es atea, ¿ya? También han crecido en el último periodo. ¿Se considera ilegal como al final ser agnóstico o ateo? Como que, No, no era ilegal. como al final, no, claro, como no va en contra de la ley porque técnicamente no está en otra religión, Claro. pero No, no era ilegal, pero podía tener problemas. Por ejemplo, para trabajar en el ejército, para hacer juramentos, o para ser diputado, senador o presidente. ¿Por qué? Porque en esos años se juraba ante Dios. Entonces, si yo no creo en Dios, chuta. Hay un dilema, yo no juro por lo que yo no creo. Claro, ahí había andar. ¿Ya? Pero, ahora, ¿qué pasa? Prometo. ¿Ya? Hemos tenido en Chile presidentes que son agnósticos, por ejemplo. ¿O no? El actual, por ejemplo, agnóstico, Bachelet, agnóstica, Lago, agnóstico, en fin, no, católico. Allende, agnóstico. ¿Ya? O sea, hemos tenido presidentes agnósticos, ¿ya? Pero antes del 25, no, porque no lo permitía la Constitución, ¿ya?
Así que tenemos Estado laico en Chile desde el 25 hasta el día de hoy. Nosotros, ¿se acuerdan que lo que anterior que estamos viendo cómo la iglesia está perdiendo poder? Vimos las leyes laicas, ¿ya? Bueno, eso termina acá. ¿Ya? Ojo, eso no significa que la iglesia no va a dejar de ser un actor relevante, porque la iglesia va a seguir teniendo una fuerte presencia en la sociedad chilena. ¿Ya? Lo vamos a ver en su momento, por ejemplo, con el cardenal Raúl Silva Enríquez, que alguna vez creo que lo comentamos acá. ¿Ya? Va a ser un cardenal, va a ser el obispo de Santiago, y claro, él fue obispo en los 60 y 70, y claro, la iglesia tenía un peso importante. Eso en relación a la Constitución. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Se va entendiendo esta nueva temporada? Ya, estamos en una nueva temporada. A ver, acá tenemos una actividad que aparece en el cuadro de ejercicios. ¿Ya? Está en la página 3. Vamos a dar 2 minutos para que la hagan y yo voy a buscar los que me faltan. ¿Ya? Tengo el tiempo. Sí. No sé si sí, o sea, no ya, a ver, está. Tenemos juguetes nuevos. No, usted lo tiene. Tenemos juguetes nuevos para entretenerse. Ah, el cuaderno de juguetitos. ¿Tienen bien niños? Sí, ese es. Ahí está. ¿Cuándo tiene el niño? Una agosto, ¿no? Se adelantó el día niño. Pregunta, ¿alguien nos dio el control 2? Porque no vengo a vender, vengo a regalar. ¿A quién le falta el control 2? El último control, tomamos la última clase antes de irnos de vacaciones de invierno. Creo que Esta semana. Sí. Ojo, el ensayo está disponible hasta esta semana. El número 4. Lo extendieron hasta esta semana porque no lo hizo nadie. ¿Ya? No, usaron y lo usaron muy mal el otro. Lo usaron en la última clase, ¿no? Que tenían problemas de hacerlo. Sí, no fue. ¿Ah? La próxima. Veamos que sí. ¿Vamos listos? Veamos. ¿Sufragio censitario? ¿Sí o no? No. No hay sufragio censitario. ¿Qué se refiere con su? Sufragio censitario era lo que tenía la constitución anterior, la de 1833. Que votaba gente con dinero. En pocas palabras. ¿Ya? El sufragio censitario decía que la gente que no tenía plata no podía votar, que no tenía propiedad. Ahora ya no es sufragio censitario, porque no está el requisito del dinero. ¿Ya? Ojo que el requisito del dinero se eliminó en 1874. O sea, ya había pasado todo tiempo de que ya no había sufragio censitario en Chile. ¿Qué dice la Constitución del 25 sobre el sufragio? ¿Quiénes votan? Hombres, todavía no pueden votar las mujeres. Mayores de 21 y que sepan leer y escribir. ¿Ya? Son los requisitos que tiene el sufragio al principio con esta Constitución. ¿Ya? Hombres mayores de 21. Antiguamente la mayoría de edad era los 21 años, no los 18 años.
y sabe leer y escribir. En el 49 se suman las mujeres con los mismos requisitos que los hombres, ¿ya? Y la misma igualdad para postularse y para votar, ¿ya? En el 49, cuando pueden votar para presidencial y parlamentario, ¿ya? Así que no hay sufragio censitario. Pero, ¿cómo se le dice cuando todavía no pueden votar los mujeres? Se habla de un sufragio universal masculino. No es como el concepto técnico, sufragio universal masculino. ¿Ustedes saben hasta cuándo existió la prohibición de que no pudieran votar los analfabetos en Chile? 1970. En 1970 se elimina el requisito de que no pueden votar los analfabetos. ¿Ya? Imágenes, sí. Caras. En muchos países latinoamericanos se ponen las fotos del candidato. ¿Ya? O se pone el logo del partido. ¿Ya? También podría indicar cuál es el candidato. Sí. Pero antes de que no pudieran votar los analfabetos, pero si las mujeres, ahí sí se llamaba universidad. Sí, tablado universal. Lo que pasa es que habían, por ejemplo, quienes no podían votar tampoco en Chile hasta el año 70, los no videntes. Los no videntes no podían votar. Hoy en día, ¿pueden votar? Sí, pueden votar. ¿Ya? De hecho, en Chile actualmente existe el voto asistido. Eso se ve, por ejemplo, con los adultos mayores, que van acompañados, ¿no? Me cuesta ver el candidato. Obviamente va un familiar de confianza. Eso queda en la confianza que uno le tenga al Chile. Pero hoy en día la gran mayoría puede votar. Hay algunos impedimentos que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero hablamos hoy en día de un sufragio universal. De hecho, todos ustedes están inscritos, ¿no? Se van a votar. No les preguntaron, lo inscribieron nomás y ahora están con voto obligatorio. ¿Se separa la iglesia del Estado? ¿Sí o no? Sí. Se separa. ¿Se restablece la autoridad del presidente? Sí. Sí. Esta está más complicada. Se determina la fecha de aprobación de la ley de presupuesto. Pues no. La ley más, no, porque una bomba almacenada sobre eso. Ya, pero eso fue con la constitución. Sí, pero entonces, ahora no tengo problema de nada. Entonces, No, no. Ya había claro nada, usted se había hablado. No sé qué decir. se determina una fecha límite. Si el Congreso por alguna razón no vota en la ley de presupuesto, se aprueba igual. ¿Ya? O sea, para que no le pase lo que le pasó a Almacén. Se vota, pero si es que no se vota, se aprueba igual. Bueno, se pone en esta constitución. Entonces, el presidente ya no va a tener esos problemas al estilo Balmaceda, donde el Congreso podía amenazar al Ejecutivo, ¿cierto? El Ejecutivo jugaba con aquello. Entonces, por ejemplo, ni Allende, ni Frey, ni Alessandri en el futuro van a tener problemas para la aprobación de la ley de presupuesto. Aprobación parlamentaria para el nombramiento de ministros. ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué? Porque un cargo de exclusiva confianza del presidente es como ahora. El presidente actual decide quiénes van a ser sus ministros y él decide cuándo lo saca. ¿Ya? Igual impresiones de los congresistas, gente que no sé qué la noticia en los últimos días. Que se vayan de vivienda, que se vaya de Jackson. Pero eso son presiones. Pero ¿quién toma la última decisión es el presidente? Y por último, ¿creación del Tribunal Calificador de Elecciones? Sí. Entonces, ahí tenemos las características de esta nueva constitución. ¿Ya? La de el 25. Y también tenemos una pregunta que apareció en algún ensayo, que se conecta con lo que hemos estado viendo en clase hasta ahora. Veamos lo que nos dice la cita. Yo soy quien responde ante la opinión pública. Yo soy el único destinado para elegir mis colaboradores. Si la opinión pública tiene confianza en mí, me sostiene,
y si no tiene confianza, abandonaré este puesto seguro de haber cumplido con los dictados de mi conciencia. Pero mientras yo esté aquí, serviré a mis ideales con lealtad y resolución inquebrantable. Mantendré mi independencia porque he sido llamado para gobernar y no para ser gobernado. No debo ni acepto ser gobernado por ninguna clase de elemento. Yo no he venido aquí para servir o defender nombres. Estoy defendiendo doctrinas, principios e ideales. Y dentro de esta doctrina, yo sostengo la independencia del Ejecutivo. Palabras de Arturo Alessandri ante la comisión encargada de elaborar la Constitución de 1925. De las palabras expresadas por el presidente Alessandri ante la comisión, se puede concluir que, letra A, el país no necesita de un régimen unitario de administración. B, el poder ejecutivo debe estar tutelado por una institución supervisora. C, la Iglesia y el Estado deben separarse y terminar con el patronato. D, es partidario de retornar a un sistema presidencialista de gobierno. Y E, la autoridad legislativa debe nombrar a los ministros de Estado. Está ahí en bandeja, ¿no? ¿Por qué podría ser la D? Independencia. ¿Mm? No se habla como de que todo lo que son las leyes o cosas así tiene que ser hablado por las... Yo sostengo la independencia del Ejecutivo. ¿Ya? El Ejecutivo nuevamente toma fuerzas y de esa manera se elimina este exceso de poder que en la última década, antes del 25, había tenido el Congreso Nacional. Y, ojo, otro dato importante que pasó en el 25. Crea esta constitución nueva, sino también tenemos la creación del Banco Central. Entonces en Chile no había Banco Central en el siglo XIX. Ya, por fin aparece por ahí, no había Banco Central. Acuérdense que antes los bancos particulares imprimían dinero, tenían su dinero. Esto cambia con la creación del Banco Central porque vamos a tener un monopolio que se mantiene hasta el día de hoy. Es cosa de ver nuestros billetes, ¿cierto? Que tenemos nuestra billetera, la casa. Dicen Banco Central. ¿Y de dónde viene la idea? La idea viene de una misión de economistas de Estados Unidos que llegaron a asesorar al gobierno chileno en 1925. Se trajo a estos norteamericanos liderados por un economista que se llamaba Walter Kennedy. Entonces el apellido del principal economista es enorme. ¿Y cuál era el principal problema en esa época? Como buena parte del siglo XX, por lo menos hasta la llegada de él, la inflación. Así que, para tratar de combatir la inflación, le señalan a Alessandri en el 25 que es recomendable crear un banco central. Y de hecho lo van a aprobar. Esto también cuenta con el visto bueno de los ministros. ¿Y cuál va a ser la principal misión del Banco Central? Encargarse de la emisión de dinero, regular su cantidad y cautelar la estabilidad del sistema financiero. Que son, podríamos decir, atribuciones que hasta el día de hoy tiene el Banco Central. ¿Ya? Pero ojo, acá están reguladas por las leyes del 25. Actualmente está regulada por la Constitución del 80. Entonces, la independencia, este rol técnico que tiene el Banco Central actualmente, está más claro en la Constitución del 80 que en las leyes anteriores a ese año. ¿Ya? De hecho, hubo un drama. Nace el Banco Central en el 25, pero no va a ser muy independiente. Entonces, los gobiernos del siglo XX van a caer en la tentación de que cuando le falta plata, le van a pedir plata al Banco Central. Y eso va a significar que la inflación no se va a detener en el siglo XX. Por esta, entre comillas, falta de autonomía. De hecho, la Constitución del 80 tiene una parte bien interesante que dice que el Banco Central no le puede prestar plata al gobierno. No le puede prestar plata. Le puede prestar plata a los bancos,
incluso a otras entidades como las AFP. ¿De dónde ven ustedes que la AFP sacaron plata tan rápido para devolver los 10%? Porque el Banco Central se las pasó. Pero no le pueden vender al gobierno, salvo en tiempos de guerra. Es como la excepción. ¿Ya? Eso no estaba claro antes del año 1908. Entonces, cuando había déficit, que era bastante común, ¿ya? Se le pedía dinero al Banco Central y eso generaba inflación. Por eso cuando uno revisa los gobiernos del siglo XX, yo diría que el promedio de inflación era como del 20% por año. De repente era de un 40, de un 80, ¿ya? Por ejemplo, con Ibáñez se llevó un 80%, con Frey sobre el 30%, con Allende un 300 y tanto, con Pinochet un 200 y tanto, ¿ya? O sea, todos, o sea, imagínense, en el siglo XX hubo dos periodos donde hubo inflaciones sobre el 100%, con Allende y con Pinochet, ¿ya? Y en parte se debía a esta falta de autonomía del Banco Central, ¿ya? De hecho, como dato, ¿cuándo Chile pasó a tener inflaciones más moderadas? De 1990 en adelante, ya recién. Así que tenemos ahí el Banco Central. No sé si hay alguna duda o consulta antes de que sigamos avanzando. También, otro punto para tener en cuenta, y aquí vamos a mirar hacia afuera. Acuérdense que Chile no es, si vamos a Pakistán, por ejemplo, preguntamos por Chile, no respondemos. No mucho, ¿cierto? No somos tan especiales en el mundo. Quizás van a decir a Alexis Sánchez, pero más allá de eso. Acá teníamos la línea de tiempo por la cual empezamos la clase, ¿no? Después del 18, es Estados Unidos la principal potencia mundial. Desplaza de ese primer lugar a Inglaterra. Acuérdense que en el 19 el país que llevaba en lo económico era Inglaterra, ¿no? Ahora es Estados Unidos. Ya no son las libras esterlinas. Ahora son los dólares los que mandan, los que comienzan a mandar en el mundo. Esto se confirma más después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se retiran los inversionistas ingleses, que nosotros, por ejemplo, los habíamos visto en el Salitre, ¿no? Ahí metió el inglés. Pero ahora tenemos a los norteamericanos. Comienzan a invertir en la generación de energía, lo habíamos visto con el cobre. Las grandes minas de cobre del siglo XX son inicialmente de propiedad estadounidense. De hecho, hoy se cumplen 52 años de la nacionalización del cobre. Entonces, hasta ese momento estuvieron los norteamericanos en la propiedad del cobre. O también comienzan a desarrollar bancos de origen estadounidense en Chile. De hecho, esto lo conversé en el curso anterior que tuve. Hasta el día de hoy en Chile hay bancos que no son chilenos, son de afuera. El Santander, el Scotiabank, el Itaú, no son bancos originarios de Chile. Así que en esta época pasaba algo similar. Y Estados Unidos estaba interesado en tener una relación más cercana en lo económico con estos países del sur. Y, por ejemplo, les presta platita. Entonces, si los países latinoamericanos, incluyendo Chile, estaban cortos en plata, Estados Unidos les podía facilitar, por ejemplo, préstamos. Esto se va a notar al principio, en la década de los 20, hasta la Gran Depresión. Estados Unidos andaba ahí bien solidario, bien suelto en la billetera, ¿ya? Y le prestaba plata a los países sudamericanos, también en Europa, pasaba lo mismo. Así que los dólares comienzan a aflorar también en otras partes del mundo y no necesariamente en Estados Unidos. Y acá tenemos el inicio de una influencia que va a marcar todo el siglo XX. ¿Ya? O sea, si nos vamos a la línea de tiempo que hemos estado viendo hasta ahora, por ejemplo, cuando Chile entra a la Segunda Guerra Mundial, eso se dio también a presiones de Estados Unidos. En algún momento vamos a ver la ley de defensa permanente de la democracia, también conocida como la ley Malvina. Ahí claramente también está Estados Unidos metido. Vamos a ver la Escuela de la América,
la Alianza para el Progreso, o el mismo golpe del 73. ¿Ya? Estados Unidos es un actor muy relevante en lo que va pasando en los países más chiquititos, y eso también nos incluye claramente a nosotros. Antes del 25, sí, pero la doctrina Monroe era más bien pura boca. ¿Ya? Acá esto se lleva a la práctica. Claro, fueron las primeras señales, de hecho, como lo que ahora hacen los chinos en América Latina. ¿Ya? Empiezan a invertir, más o menos como lo que pasó con Estados Unidos en los años 20. ¿Ya? La historia no se repite, pero hay cosas que se asemejan. ¿Ya? Y bueno, ya no está pillando el tiempo. Vamos a dar el título para la próxima clase, que sería la renuncia de Alessandri. Alessandri tenía su genio, ¿ya? Y cuando vuelve en el 25 no va a terminar su periodo, va a renunciar más o menos un mes, 2 meses antes. ¿Ya? Así que vamos a ver la próxima clase por qué renuncia y con quién se agarra las mechas. Y fue con Carlito, ¿ya? Con Carlito se agarró de las mechas. Yo ahora voy a activar la asistencia.